Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema importante, pero creo también práctico. Y quiero hablar un poco acerca de la Biblia, un poco acerca de las Escrituras. Como cristianos, para nosotros la Biblia es muy importante, ¿verdad? La leemos en nuestro tiempo privado, la buscamos en tiempos difíciles. Nos reunimos cada domingo, ¿verdad? Para escuchar de ella, escuchar acerca de lo que las Escrituras nos enseñan, porque es, como dije, ¿verdad? Muy importante para nosotros. Y el día de hoy quiero hablar de ella basándome en dos versículos de la Biblia, un pasaje corto, pero que encierra grandes verdades muy prácticas acerca de las Escrituras y creo que nos pueden ayudar en nuestro caminar con Dios. El pasaje es 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver cada uno de esos puntos que leímos en el pasaje y vamos a tratar de desarrollarlos. Primeramente dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lo primero, ¿verdad?, que sucede cuando escuchamos esto es que nos hacemos la pregunta: ¿qué significa que la Biblia haya sido inspirada por Dios? Y la mejor manera que yo encuentro para explicar esto es comparándolo con nosotros los seres humanos. Tú y yo fuimos creados del polvo de la tierra y tenemos un cuerpo natural, físico, tangible, ¿verdad? Podemos tocarlo. Tenemos piel, tenemos huesos, sangre, cabello, ¿verdad? Es real, ¿verdad? Fuimos creados del polvo de la tierra. Sin embargo, eso no es todo acerca de nosotros. También tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos una conciencia que recibimos cuando Dios sopló su aliento de vida en nosotros. Y pensando en esto podemos concluir que entonces ser inspirado por Dios es que Él sople su aliento sobre nosotros en este caso. Entonces los seres humanos, cuando piensas en este ejemplo, ¿verdad?, tenemos esta verdad natural acerca de nosotros, pero también tenemos esta verdad espiritual acerca de quiénes somos, gracias a que Dios sopló su aliento de vida sobre nuestras vidas. De la misma manera, la Biblia está compuesta de una parte natural. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. La Biblia fue escrita por personas reales que vivieron durante 1400 años. No que la persona vivió 1400 años, ¿verdad? Pero diferentes personas que vivieron en un periodo de 1400 años. Entre los escritores encontramos reyes, pastores de ovejas, jueces, pescadores, sacerdotes, profetas, doctores, ¿verdad? Y otros más. Y todos estos hombres, a lo largo de todos estos siglos, escribieron acerca de Dios, acerca de personas, acerca de eventos, de experiencias que habían tenido. Lo hicieron a través de la poesía, de la historia, de las biografías, de parábolas, de cartas personales, de diarios, de leyes. Todas estas formas de escritura fue lo que estos escritores utilizaron para escribir. Pero al mismo tiempo, esto es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Todo lo que escribieron fue inspirado por Dios. Es decir, la habilidad que tuvieron estos autores para entender de una manera profunda lo que estaban observando, para discernir verdades transformadoras y desarrollar conclusiones asombrosas e innovadoras, lo recibieron de Dios. Lo recibieron a lo largo de sus vidas,
a lo largo de su relación con Dios. Por lo tanto, los libros que componen la Biblia son más que solo libros. Las historias que leemos en ellos son más que solo historias. Estos libros y estas historias están vivas. Dios sopló su aliento en ellas. Así como Dios sopló en nosotros cuando simplemente éramos algo que había sido creado del polvo de la tierra, ¿verdad? Sin mucha vida, pero en el momento que Dios sopla sobre nosotros, ¿verdad? Vivimos, tenemos espíritu, tenemos conciencia, tenemos alma. De la misma manera, cuando Dios sopla su aliento en estas escrituras, en estas historias, en estos libros que fueron escritos por estos hombres, estos libros y estas historias reciben vida. Por eso podemos decir que la Biblia es viva. Dice la Escritura en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Llega hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque la Biblia, ¿verdad? Como dije ahorita, se escribió durante 1400 años por más de 40 autores, el mensaje central de la Biblia es el mismo. Es increíble, es maravilloso y diferente a todas las religiones del mundo. La Biblia proclama que Dios nos ama. Que nos ama tanto que se hizo hombre para ofrecernos salvación. La salvación que no nos podemos ganar nosotros mismos. La salvación que es por gracia solamente, que es un regalo y no por obras. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, que somos salvos por lo que Dios hizo por nosotros y no por lo que nosotros hagamos por Dios o podamos hacer por Dios. Eso significa que la Biblia sea inspirada por Dios. Pero luego el pasaje dice que la Biblia también es útil. Y esto significa que la Biblia es provechosa, es redituable. El tiempo que inviertas en la Biblia siempre producirá beneficios para tu vida. Por eso el leer la Biblia, el estudiar la Biblia debe de convertirse en algo que hacemos todos los días, algo que valoramos y que nos animamos unos a otros a hacerlo. Y esto que acabo de decir, ¿verdad? Que el tiempo que inviertas en la Biblia siempre producirá beneficios para tu vida. Es verdad a nivel individual, pero también lo es como familia, como iglesia, como sociedad, como nación. Recuerda, la Biblia es vida, está viva, tiene poder. La Biblia, por ser la palabra de Dios, ha contribuido al progreso de la humanidad, más de lo que imaginamos o más del crédito que le damos. Por ejemplo, la gran mayoría de las cosas y conceptos que valoramos en nuestra sociedad occidental tiene la influencia de la Biblia. El matrimonio, la libertad, la educación, el ayudar a los menos favorecidos, la justicia, los derechos individuales, la ciencia, el arte, la literatura, el gobierno mismo, tienen su influencia en las Escrituras. Piensa en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, por ejemplo, que dice lo siguiente, dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si tú has leído la Biblia, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que todo esto que acabo de leer, que está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, lo encontramos en la Biblia. Tiene su origen en la Biblia. Y así es como podemos ver, ¿verdad?, cómo la Biblia es útil a nivel individual,
familiar, pero también a nivel nación. Siguiente punto, dice Pablo que la Biblia también tiene la capacidad de enseñar. Es útil para enseñar, para instruir. En otras palabras, para mostrarnos la verdad. No solo para llenarnos de información, ¿verdad? Y de conocimiento, y me sé estas historias, y sé estos versículos de memoria, ¿verdad? Que todo eso es bueno, pero no solamente es para llenarnos de información, sino para mostrarnos las verdades que tienen el poder de liberar y de transformar. Recuerda que fue Jesús el que dijo, ¿verdad? Que íbamos a conocer la verdad y que la verdad nos iba a hacer libres. Entonces las Escrituras tienen esta capacidad de enseñarnos la verdad. Cada vez que tú y yo leemos sus historias, leemos sus cartas, hay verdades que están ahí que tienen el poder de cambiar nuestra manera de pensar, de transformarnos y de liberarnos de ataduras que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Verdades acerca de Dios. Hace algunos meses, ¿verdad? Yo hice una serie que titulé Piénsalo de nuevo o Pensándolo de nuevo. Y cómo necesitamos ir a las Escrituras para tener los conceptos correctos acerca de Dios. Esas verdades liberadoras que nos pueden ayudar a relacionarnos con Dios de una mejor manera. Verdades acerca de Cristo. Acerca de la salvación. Algo tan sencillo que acabo de mencionar, ¿verdad? El corazón de la Biblia nos dice que somos salvos por gracia. Que la salvación es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y esa es una verdad liberadora, pero ¿cuántos de nosotros o cuántas personas en el mundo piensan que necesitan salvarse a sí mismos? Pero es cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de esas verdades, que esas verdades tienen el poder de traer libertad a nosotros. Encontramos verdades acerca del mundo, de la tierra en la que vivimos, acerca de la humanidad. Me gusta la frase en que la Biblia habla de la humanidad y la frase es la familia humana. Los valores, verdades acerca de la muerte de cada uno de nosotros, verdades acerca del sufrimiento. La Biblia nos puede enseñar en todos esos aspectos, en todos esos aspectos de nuestra vida. Pero también dice que la Biblia es útil para reprender. Y tal vez la palabra reprender te asuste un poco, ¿verdad? Pero reprender podemos interpretarlo como exponer nuestra rebeldía o nuestra rebelión, nuestra resistencia a Dios. La Escritura tiene esta capacidad, ¿sí? De llegar a lo más profundo de nuestro ser y exponer nuestra resistencia a Dios. Tú y yo, como personas, ¿verdad? Como individuos, si leemos la Biblia con atención nos vamos a dar cuenta de algo. Tú y yo estamos en muchas de las historias que encontramos en la Biblia. Al leerlas nos vemos en ellas y nuestra rebelión es expuesta. Cada uno de nosotros estamos ahí en las historias que encontramos en la Biblia, en los personajes que encontramos en las Escrituras. Déjame te menciono algunos, ¿verdad? Y tal vez te identifiques el día de hoy. La Biblia nos habla del insensato, del traicionero, del culpable, del tacaño, del mentiroso, del flojo, del infiel, del incrédulo. Hay historias, ¿verdad? Donde mientras las lees, todos estos personajes con estas características están representados. Y cuando las leemos, de repente, nuestra propia rebelión es expuesta. Nuestra propia resistencia a Dios es expuesta. Alguien dijo, ¿verdad?, que la Biblia es el espejo del alma. Ahí podemos ver nuestra verdadera condición. Cuando somos vulnerables y nos vemos tal y como somos, la palabra nos guía
al arrepentimiento, nos guía a cambiar nuestra vida. Si leemos la Biblia con atención, también encontraremos en sus páginas una imagen, ¿verdad?, de nuestra sociedad, de nuestro gobierno. Y ojalá que seamos guiados al arrepentimiento, seamos guiados a cambiar el rumbo que llevamos, porque eso es parte de lo que hace la Escritura, ¿verdad? Es útil para reprender y nos guía al arrepentimiento, no nos deja en el suelo, no nos deja simplemente sintiéndonos culpables por lo que está mal en nuestras vidas o nuestra sociedad. Nos muestra el camino a seguir. Recordemos el Salmo que dice que la palabra es como una lámpara a nuestros pies que alumbra el camino por donde debemos de caminar. Pero también dice el pasaje que la Escritura es útil para corregir e instruir en justicia, para corregir nuestros errores, para rectificar, para reformarnos, para mejorarnos. Para eso es útil la Escritura. La Biblia, podemos decirlo de esta manera, es una de las evidencias más grandes del amor de Dios para la humanidad. El que las Escrituras hayan sido preservadas, aunque como dije al principio, ¿verdad?, se escribieron durante 1400 años. Pero este milagro, ¿verdad?, de que las Escrituras hayan sido preservadas, que haya habido personas que tenían el celo, el amor para cuidarlas, para escribirlas, para copiarlas, al punto, ¿verdad?, que tú y yo en el siglo XXI podemos estar leyendo estas historias que se escribieron hace 3000 años, hace 2000 años, y que tienen el poder de transformarnos. Es una evidencia del amor de Dios. Sí, es verdad, las Escrituras nos reprenden, nos corrigen, pero lo hacen por nuestro bien. Como dije ahorita, ¿verdad?, su propósito no es condenarnos, no es dejarnos sumidos en la culpa, sino mostrarnos cómo debemos de vivir, cómo podemos avanzar, cómo podemos cambiar. De hecho, cuando ya lees el Nuevo Testamento, te das cuenta de cuál es la meta real de toda la Biblia. Y la meta fundamental, final de toda la Biblia es la siguiente. Su intención es llevarnos a Cristo. Su intención es llevarnos a Jesús, a que podamos tener una relación personal con Él. Su intención es cultivar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu en relación a quien es Jesús. Si la Biblia no nos está llevando a Cristo, quiere decir que no la estamos leyendo bien, no la estamos leyendo tal vez con un espíritu de humildad. No la estamos leyendo tal vez pidiendo al Espíritu Santo que nos hable a través de ella, porque esa es su meta, llevarnos a Cristo. Y termina el pasaje diciendo, la Biblia hace todo esto. ¿Para qué hace todo esto la Biblia? A fin de que estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Perfectamente equipados y entrenados para el trabajo que Dios tiene para nosotros. Un trabajo que siempre será bueno, que siempre será útil, excelente y honorable. Porque estamos hablando de un trabajo que involucra a los demás, que involucra a la comunidad, que Dios quiere usarnos para bendecir a los demás. Dios usa las Escrituras para ayudarnos a hacer el bien. Sí, aquí en nuestras vidas, en el mundo en el que vivimos, para reparar y restaurar el mundo con el mensaje de Cristo, el mensaje de esperanza. A veces tú y yo no captamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leemos la Biblia y puedes llegar a la primera parte del Nuevo Testamento que dice los evangelios. Tú y yo hablamos así, hablamos los evangelios. Pero a veces siento yo que cuando utilizamos la palabra evangelios, perdemos noción de lo que estamos diciendo. Pero la palabra evangelio significa buenas noticias. La Biblia es una buena noticia. El mensaje de las Escrituras es una buena noticia. Tú y yo debemos de estar convencidos de que
la Biblia, y no solamente la Biblia es una buena noticia, es la mejor noticia que tú y yo podemos esperar. Una noticia que nos da esperanza, que nos da fuerza, que nos da ánimo, que nos da dirección para hacer nuestra parte, ¿verdad? En el proceso de redención de Dios en el mundo. La buena noticia es que Dios nos ama. La buena noticia es que Dios se hizo hombre, que el Padre entregó a su Hijo para redimirnos, para salvarnos. La buena noticia es que Dios cree en nosotros. La buena noticia es que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y todo eso lo encontramos en las Escrituras. Bueno, como dije al principio, ¿verdad? Este sería un tema corto, un mensaje corto, práctico. Pero quisiera terminar animándote a valorar las Escrituras, a leerlas, ¿verdad? Si no tienes todavía la disciplina de leer, empezar a leer un poco más, a dedicarles tiempo, sabiendo que siempre traerán beneficio a tu vida. Obviamente la Biblia tiene algunos pasajes difíciles de entender, difíciles de interpretar, ¿verdad? Hay algunos que yo no puedo interpretar todavía. Y no te desanimes por eso, no te desesperes por eso, porque al mismo tiempo hay muchos pasajes que son más fáciles de entender, de interpretar. Pero luego también somos parte de una comunidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos aprendiendo la Biblia como parte de una comunidad. No estás solo en tu caminar con las Escrituras. Bueno, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su atención y que el Señor les bendiga.